Vale. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Mana Rodríguez, soy una primera bachillerato de investigación de Diócesis de Ávila y hoy vengo a presentaros mi trabajo sobre el Mar Menor que estamos realizando durante este año. En primer lugar, este es mi resumen en donde reflejo los diferentes puntos principales del trabajo, como son estudiar las características generales del Mar Menor, el origen de la laguna y los diferentes factores que intervienen en su deterioro. A todo esto le sumamos que quiero estudiar la percepción por la población joven acerca de la situación actual del Mar Menor. Estos son los puntos a tratar de mi trabajo, que explicaré a continuación, y comenzamos con la introducción. Los objetivos de mi trabajo son conocer más acerca de la problemática del Mar Menor, origen y posibles soluciones, causas y posibles soluciones, investigar sobre el grado de conocimiento de la población local acerca de esta problemática, contribuir a que la población local conozca esta problemática y las estrategias para solucionarlo, implicar a los jóvenes en su protección y recuperación y, por último, colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Número 13, Acción por el Clima, el cual consiste en combatir el cambio climático y sus efectos. Y número 14, Vida Submarina, el cual consiste en conservar y utilizar los océanos, mares y recursos marinos de manera sostenible. He decidido realizar este trabajo de investigación debido a varias razones. Primero, porque fue uno de los temas propuestos por mis tutores de investigación, además de ser un tema de actualidad, de mi interés y mi estrecha relación con él. En segundo lugar, porque son cada vez más los problemas que aparecen en el Mar Menor debido al aumento de actividades humanas. Y por último, porque es un problema que afecta de forma directa a nuestra región, ya que afecta a la población tanto local como regional. Y ayudamos para aportar soluciones para combatir este deterioro y cambiar lo que se ha demostrado que no funciona. Recuperar el Mar Menor tiene un valor sentimental y ecológico. Empezamos con el marco teórico. ¿Qué es el Mar Menor? El Mar Menor es una laguna situada en la península ibérica, concretamente en la región de Murcia, siendo esta la laguna más grande de toda Europa, por el litoral comprendida desde el norte, desde las salinas de San Pedro hasta el Cabo de Palos en el extremo sur. Está separada por el mar Mediterráneo por una franja fundamentalmente arenosa de 22 kilómetros, llamada la Manga del Mar Menor, y tiene un perímetro de 73 kilómetros de costa. Seguimos con la característica general del Mar Menor. En cuanto al clima, presenta un clima de tipo mediterráneo que a su vez presenta varias características. En cuanto a las precipitaciones, son escasas, con una media anual de 323 milímetros y con frecuencia carácter torrencial. En cuanto a las temperaturas, la temperatura media anual es de 17 grados y las temperaturas medias estacionales en verano superan los 23 grados, mientras que en invierno es más suave ya que no asciende de los 10. En cuanto a la temperatura lagunar, presenta una estructura térmica muy compleja y se pueden diferenciar dos capas, la capa superficial y la capa profunda. Como podemos ver en la siguiente tabla, hay un aumento de temperatura conforme vamos avanzando en los meses. También se puede contemplar una entrada de agua procedente del mar Mediterráneo mediante canales o olas, como bien puede ser el canal de Estacio, hacia el Mar Menor. Esta agua es más fría y menos salina con respecto a la temperatura y salinidad del Mar Menor. Hablando de la salinidad del Mar Menor oscila habitualmente entre los 40 y 47 sub, entre verano e invierno respectivamente. Este parámetro es esencial para su singularidad biológica. Como podemos ver en el siguiente gráfico, tenemos los valores de salinidad durante todos los meses del año y durante diferentes años. Los valores de salinidad corresponden a toda la columna de agua del Mar Menor y su superficie. Como podemos observar, en el año 2017 tenemos los valores más bajos de salinidad. Esto es debido a que hubo unas lluvias torrenciales e inundaciones durante diciembre de 2016. Esto nos lleva a concluir de que los aportes puntuales de lluvias torrenciales tienen un importante impacto en la dinámica lagunar y que la recuperación de estos valores requiere 1 o más años. En cuanto a fauna y flora, el Mar Menor es uno de los ecosistemas con gran diversidad natural. Las más características son la cimodea nodosa, el farfet, que es un endemismo en peligro de extinción, la garza real, la anguila y por último el caballito de mar. Pasando a la importancia medioambiental, presenta varias figuras de protección. A nivel europeo tenemos la de Natura 2000 en las zonas C y CEPA. A nivel regional tenemos los parques regionales y los paisajes protegidos. A nivel internacional tenemos el humedal de importancia internacional y zonas especialmente protegidas de importancia mediterráneo, CEPIM. Y por último, desde el 30 de septiembre de 2022 tenemos una ley de reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca.
En cuanto a la eutrofización, es uno de los problemas más importantes, ya que afecta tanto a la estructura como al funcionamiento de la laguna. ¿Pero qué es la eutrofización? La eutrofización es el excesivo enriquecimiento de nutrientes y consta de varios pasos, empezando con la entrada de nitratos y fosfatos procedientes mayoritariamente en la agricultura mediante vertidos de escorrentía superficial y subterránea. En el fondo tenemos algas microscópicas que consumen estos nutrientes, el fitoplancton, que aumenta su población produciendo turbidez y dificulta o impide la luz que entre al fondo del agua, por lo que los organismos fotosintéticos, algas y plantas del fondo no pueden realizar la fotosíntesis, por lo que mueren cesando oxígeno al medio. El oxígeno sigue disminuyendo debido a que hay bacterias anaerobias que lo consumen y en condiciones de anoxia tenemos las bacterias anaerobias que realizan procesos de composición de materia orgánica generando compuestos tóxicos, como bien pueden ser los sulfuros. Esto puede ser muy perjudicial para los organismos marinos. Un ejemplo claro de este proceso es la rana del 2019, que las condiciones de anoxia incrementaron y las poblaciones de fitoplancton aumentaron también, por lo que la composición de materia orgánica aumentó. Entonces, las especies marinas tuvieron que huir en busca de oxígeno en la superficie, pero debido al viento los compuestos tóxicos subieron, por lo que produjo la muerte masiva de especies marinas. Ahora pasamos a mi parte práctica. He realizado una encuesta a 378 alumnos durante la tercera semana de abril, del 18 al 20. Constaba de 23 cuestiones obligatorias y una libre por si querían aportar cualquier información al respecto. La franja de edad era de 12 a 19 años y el 60% eran mujeres. Esta encuesta se ha realizado en el Instituto de Alda en un total de 15 clases de primero de la ESO a segundo bachillerato. El objetivo era conocer el grado de concienciación y conocimiento de los jóvenes de San Javier acerca de la problemática del mar menor. Empezamos con los resultados y análisis de la encuesta. En cuanto a los resultados y análisis de la encuesta, vemos que los valores o actividades importantes en relación con el mar menor se les daba 11 opciones a elegir. Y la más importante ha sido la actividad turística con un 24,8%, seguida por la actividad pesquera con un 15,3%. Seguimos con la calidad turística actual. Los jóvenes piensan que es regular, mientras que hay un porcentaje muy próximo pero un poquito inferior que considera que es bueno. En cuanto a las causas del deterioro ecológico en mar menor, se les daba 13 a elegir, de las cuales la más importante ha sido los vertidos y escorrentías de aguas con fertilizantes de la agricultura, como podemos ver en los siguientes valores. En cuanto a la menos importante, han sido las actividades deportivas, turísticas y de ocio, como también podemos ver en los valores. En cuanto a los principales problemas provocados por la pérdida de calidad del agua, vemos que el alumnado señala que la más importante es la pérdida de especies y hábitats, siendo esta con un 37,7%, seguida con turbidez y malos olores con un 18,5%. La menos elegida ha sido el impacto emocional con un 2,8%. En cuanto al impacto del cambio climático que tiene este sobre la situación actual del mar menor, vemos que la mayoría afirma que empeora la situación, pero resulta curioso que un 5,6% afirme de que mejora la situación. En cuanto a la hora de gestionar los intereses, priorizando intereses socioeconómicos sobre los medioambientales, vemos que la mayoría están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, mientras que a la hora de priorizar intereses medioambientales sobre los socioeconómicos, vemos que la mayoría está de acuerdo o totalmente de acuerdo. Esto nos lleva a concluir que el alumnado está consciente de que los intereses medioambientales son mucho más importantes que los intereses socioeconómicos. En cuanto al grado de información que tienen los jóvenes sobre el mar menor y su entorno, vemos que la mayoría señala que es buena, mientras que un 32,5% afirma que es insuficiente. En cuanto a las fuentes de información, sumando la más importante y la más relevante, ha sido Internet con un 68,5%, seguida por charlas, concentraciones, manifestaciones y reuniones con un 65,6%. En cuanto a la información de plataformas ciudadanas, asociaciones o colectivos que ayudan en la recuperación y protección del mar menor, tenemos que la cumbre está Pacto por el Mar Menor, seguida por Greenpeace. Ahora hablaremos de las actuaciones de la administración, ya sea estatal, regional o local. Vemos de que entre el 40 y el 50% afirma que no sabría decirlo,
mientras que los menores porcentajes corresponden a que están o de acuerdo o totalmente de acuerdo. En cuanto a si las actividades relacionadas con el turismo, ocio y recreo pueden verse afectadas con el deterioro actual de la laguna, vemos que la mayoría está de acuerdo o totalmente de acuerdo, y que si el estado ecológico del Mar Menor afecta al bienestar de los habitantes del entorno, también vemos los mismos resultados. Por último, vemos si los habitantes de los municipios del entorno del Mar Menor están implicados en mejorar la situación actual del deterioro de la laguna. Vemos que también la mayoría está de acuerdo o totalmente de acuerdo. En cuanto a las propuestas para la protección y recuperación del Mar Menor, vemos que la mejor opción para ellos es la educación medioambiental, con un 26,8%, seguida por implantar un modelo agrícola sostenible con un 11,7%. Y ya por último, en cuanto a la ley, que recordamos que dota al Mar Menor una personalidad jurídica, la mayoría no la conoce. Por último, pasamos a las conclusiones. En cuanto a la conclusión de la parte práctica, concluimos que el Mar Menor está sufriendo un grave deterioro debido al proceso principalmente de eutrofización, por la entrada de nitratos y fosfatos a la laguna. Este deterioro en la cuenca vertiente del Mar Menor no solo impacta en los espacios naturales, sino también de manera dramática a los espacios urbanizados, de infraestructuras y actividades económicas. En cuanto a los impactos naturales, recordamos que la manga del Mar Menor está sometida a un proceso natural de subsidencia que afecta, como hemos dicho anteriormente, a la manga del Mar Menor, y también afecta a la comunicación natural del Mar Menor. A todo esto le sumamos los impactos derivados del cambio climático. En cuanto a la parte práctica, vemos de que el alumnado tiene un conocimiento previo de la eutrofización, afirma que el estado ecológico actual afecta tanto al bienestar como a las actividades económicas, tanto locales como regionales, que las actuaciones de la administración local y regional han sido insuficientes, pero eso creemos que ha sido debido a la distancia que hay entre las administraciones públicas y la población joven. En cuanto a la información, tienen poca información, pero que esta poca información generalmente la obtienen de Internet, siendo esta menos de calidad y rigor, mientras que, como podemos observar, los libros ha sido la última en elegirse. Esta es la que realmente tiene la información necesaria, la información fiable sobre el Mar Menor. Luego hablaremos de las posibles soluciones. En cuanto al cambio climático, afirman que empeora la situación. En cuanto a la nueva ley, como podemos recordar, es la que dota una personalidad jurídica, el Mar Menor no la conoce. En relación con el colectivo más conocido ha sido Pacto por el Mar Menor. En relación con las propuestas para la protección y recuperación del Mar Menor, piensan que la mejor opción es la educación medioambiental. Y por último, en cuanto a la actividad turística y de ocio, la más importante ha sido esta. Creen que es la de calidad, pero que necesita una mejoría debido al deterioro actual de la laguna, ya que ha sido empujada. Aquí más o menos os voy a hablar de lo más importante de todo el trabajo, de los puntos principales de las conclusiones que nos hemos quedado con él, y además de la continuación de mi trabajo, que haré el año que viene. Empezaremos con los puntos más importantes. Vemos que el alumnado, que los jóvenes en general, no saben realmente qué se les está preguntando, es decir, las cuestiones no la entienden, por lo que no saben realmente lo que están respondiendo. Eso nos lleva a concluir que detectamos algunas carencias a la hora de responder, debido al porcentaje elevado de no sabría decirlo. En cuanto a la información, como hemos dicho anteriormente, la información de calidad y rigor se encuentra en los libros, y cada día vemos de que el porcentaje de los jóvenes que leen cada vez es menor. Por lo que pensamos que la mejor opción para que los jóvenes para que puedan llegar a esa información es digitalizarla por los canales de comunicación y formación efectivos con la población joven. Y ya ahora voy a hablar sobre la continuación de mi proyecto. La continuación de mi proyecto constará de 2 encuestas, y para poneros más en contexto, la primera encuesta será a una generación anterior a la nuestra, ya que esa generación vio cómo era el Mar Menor anteriormente, con sus aguas transparentes, con sus caballitos de mar, con todas sus especies, con las praderas de cimodea nodosa, pero nuestra
generación no llegó a verlo, por lo que es importante saber su punto de vista para aportarnos algunas estrategias para que nosotros intentemos solucionarlo y volver a verlo como era anteriormente. Eso sería mi proyecto para el año que viene. Mi segundo proyecto sería más relacionado con la política, ya que como he dicho anteriormente, hay una distancia muy importante entre la población joven y la administración pública, por lo que hay que conectar la administración pública y la población joven para que haya más conexión, más que los jóvenes sepan realmente lo que la administración tiene que hacer y qué está haciendo y entender lo que está haciendo, en plan las actuaciones que hace la administración pública. Entonces, mi próximo proyecto será hacer entrevistas a las diferentes administraciones públicas competentes en el ámbito. Y ya para terminar, los agradecimientos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Francisco José Ruiz Pérez por enseñarme a la realización de un correcto trabajo de investigación, por lo que si puede un momento levantarse. Ya que le quiere dar, esto que viene por allí. En segundo lugar, me gustaría agradecer a Antonio Jabalero por enseñarme a realizar el trabajo de investigación, por aportarme mucha información al respecto, y también le pido que se levante. En tercer lugar, a Celia Martínez Mora por aconsejarme de la realización del mismo y por ayudarme mucho en los momentos más difíciles de todo el trabajo. Espero que te guste. También quiero agradecer a la profesora y alumnado de Luis de Alda por aportarme sus respuestas, y ya a mi familia y amigos, pero sobre todo a mis padres, que también les pido que se levanten por casa. ¿Va, papá? Levántate. Ellos son no solo mis padres, sino también mis amigos, mis hermanos, en los cuales les doy toda mi confianza, han sido un pilar fundamental y les doy también mi felicidad. No me puedo ir sin daros las gracias a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias por estar y cualquier duda que encantada de responder.